Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre las estructuras de datos enlazadas no lineales arborescentes, también llamadas árboles. Entonces, lo primero es definirlo y ver para qué nos van a servir los árboles. Dice aquí, un árbol representa una colección de elementos organizados jerárquicamente o mediante alguna relación de parentesco. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando en temas anteriores hemos estudiado las listas enlazadas, decíamos que las utilizábamos para representar secuencias de elementos. Y lo que caracteriza los elementos de esas secuencias es que cada uno está antes o después de otro. Pero hay situaciones en las que las relaciones que tenemos entre los elementos no son como esas, sino que son jerárquicas o de parentesco o de inclusión. Pensad, por ejemplo, en una empresa, en los jefes y los empleados. Cada empleado tiene un único jefe, pero hay jefes que tienen muchos empleados. Y algunos de esos empleados puede que sea jefe de otro conjunto o subconjunto de empleados. Entonces no podemos utilizar una secuencia para describir las relaciones que hay entre esos empleados, porque son todos empleados de la empresa. Necesitamos utilizar otra estructura de datos y esa estructura es un árbol. Claro, los ejemplos que aparecen cuando uno empieza a hablar de árboles son el típico de jefes y empleados o el de el árbol familiar con padres, abuelos y demás, pero en realidad en ciencias de la computación, en informática, los árboles se utilizan para muchísimas cosas. El problema, la dificultad está en que las aplicaciones son bastante avanzadas y se ven en cursos posteriores. Pero podemos nombrar aquí algunas que seguro que os suenan. Por ejemplo, los árboles los podemos utilizar para ordenar y buscar eficientemente. Y esto lo veremos aquí en este curso. Pero también se utilizan para determinar qué objetos hay que dibujar en una escena tridimensional en un juego como Quake o Doom. El algoritmo BSP empezó a utilizarse en esos dos juegos para decidir qué objetos había que dibujar y cuáles no, y así acelerar el renderizado del juego y que los ordenadores de la época fueran capaces de darnos la impresión de estar en un mundo tridimensional interactivo. También se utilizan para inteligencia artificial. Hay algoritmos de inteligencia artificial que utilizan árboles. Se utilizan en redes, se utilizan en criptografía, se utilizan mucho en compiladores. Entonces, lo que quiero que entendáis es que los árboles, a pesar de que en este curso los vamos a ver como una herramienta básica y vamos a aprender a crearlos, a recorrerlos y poquito más, van a tener muchos usos a lo largo de la carrera. Bien, para poder hablar de árboles y poder trabajar con ellos necesitamos manejar una terminología concreta y estar todos de acuerdo en qué significa cada cosa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que un árbol es un caso particular de grafo y como tal está formado por nodos y aristas. Entonces, los nodos contienen los elementos de la colección de elementos que estamos tratando de representar. Y las aristas van a representar las relaciones que hay entre esos elementos en la colección. Pues bien, ya hemos visto lo que es un árbol, vamos ahora a definirlo más formalmente junto con otra serie de conceptos y propiedades que necesitaremos a la hora de definir algunos algoritmos durante el estudio del tema. Lo primero es un árbol. Un árbol es un caso particular de grafo y como tal está formado por nodos y aristas. Los nodos representan los elementos de la colección y las aristas representan las relaciones que se establecen entre ellos. Además, a diferencia de en un grafo, en los árboles designamos un nodo especial al que llamamos raíz. Y una vez designado, eso da lugar a la idea de padre e hijo. En el árbol solo hay un nodo, que es la raíz, que no tiene padre. Y todos los demás nodos del árbol tienen un único padre. ¿Quién es el padre de un nodo en un árbol? Aquel otro nodo que está en primer lugar en la secuencia que le une a la raíz. Como podéis ver aquí, el nodo P
está unido directamente a la raíz, por lo tanto la raíz es su padre. El nodo A está unido a la raíz mediante dos aristas diferentes, en dos saltos, pasando en primer lugar por el nodo P. Por lo tanto, el nodo P es el padre del nodo A y también lo es del nodo C. Y el concepto de padre crea a su vez el concepto de hijo, porque si P es el padre de C, eso significa que C es el hijo de P. A su vez tenemos la idea de hermano como en la vida real. Todos los hermanos son aquellos nodos hijos directos del mismo padre. Y luego tenemos otros conceptos como por ejemplo el de nodo hoja. Nodo hoja es aquel que no tiene hijos y nodo interno es el que sí tiene uno o más hijos. Desde este punto de vista, la raíz también se considera un nodo interno. A continuación tenemos el concepto de camino. Y camino no es ni más ni menos que una secuencia de nodos en la que cada uno de la secuencia es padre del siguiente. Por ejemplo, la secuencia RPA sería un camino porque R es padre de P y P es padre de A. De los caminos tenemos que saber calcular su longitud. Y su longitud no es ni más ni menos que el número de aristas que tienen, es decir, el número de nodos menos 1. Este camino, que tiene 3 nodos, tiene 2 aristas, por lo tanto su longitud es 2. Y el concepto de camino lo vamos a utilizar para definir otros conceptos. Por ejemplo, ¿quiénes son los ancestros de un nodo? Los ancestros de un nodo son todos aquellos que están en el camino que le une a la raíz. La raíz P y A sería un camino que une raíz con A. ¿Quiénes son los ancestros de A? P y R, que son los otros dos nodos en esa secuencia, en ese camino. Y si el nodo P es ancestro del nodo A es descendiente de P. Nos quedan un par de conceptos que son altura y profundidad y la idea de los niveles. Entonces, la altura de un nodo va a ser la longitud del camino más largo que le une con cualquiera de sus descendientes. Claro, la altura de un nodo hoja, de un nodo que no tiene ningún descendiente, es 0. Y la altura de un nodo interno va a ser 1 más que la mayor altura de cualquiera de sus hijos directos. En este caso, fijaos que el nodo C tiene 2 hijos directos, los dos tienen altura 0, por lo tanto la altura de C es 1. En el caso de P, la altura de su hijo A es 0, pero la altura de su hijo C hemos dicho que es 1. Esta es la mayor altura de alguno de sus hijos directos, la altura de P es 1 más que ella, 1 y 1, 2. Y también se puede hablar de la altura de un árbol, en ese caso es la altura de la raíz, del nodo raíz. En este ejemplo, la altura del nodo raíz es 3, que es la longitud del camino más largo que le une a cualquiera de sus descendientes. Y luego tenemos la profundidad. La profundidad de un nodo es la longitud del camino que une la raíz con dicho nodo. En el caso de A, su profundidad es 2 porque la longitud del camino que tiene 3 nodos y le une con la raíz es 2. El concepto de profundidad nos sirve a su vez, para terminar ya, para hablar de los niveles. Los niveles son los subconjuntos de nodos que están a la misma profundidad. Por tanto, tenemos la raíz en el nivel 0, nivel de profundidad 0, a los hijos directos de la raíz en el nivel de profundidad 1 y así hasta el fondo. Y en un árbol de altura h siempre hay h más 1 niveles de profundidad. Por ejemplo, en este árbol que tiene una altura de 3 hay 4 niveles de profundidad. El nivel 0, el 1, el 2 y el 3. Y como hemos dicho, los árboles se componen de nodos y cada nodo puede tener 0 o más hijos. Los hijos son nodos, pero también podemos verlo como que cada uno de los nodos hijo de otro es la raíz de un árbol diferente, de lo que llamaríamos un subárbol. Esto da lugar a una definición recursiva de árbol
en la que el caso base sería que el árbol vacío es un árbol, este de aquí sería un árbol, el árbol más pequeño que podemos construir, un árbol vacío, y la construcción recursiva de un árbol, en el caso general, la haríamos diciendo que un árbol también es un nodo al que se le añade como hijo uno o más árboles por debajo. De esta manera tenemos aquí el árbol vacío, el árbol compuesto por un solo nodo que tiene como hijo a un único árbol vacío y otro árbol en el que tenemos un nodo que tiene como hijos a árboles no vacíos, que están compuestos a su vez de un nodo y un hijo vacío, un nodo y un hijo vacío. Bien, pues una vez visto todas las definiciones asociadas a los árboles, vamos a pasar a hablar sobre la clasificación de árboles. Hay diferentes tipos de árboles en función del número de hijos que puede tener cada nodo. Así pues, tenemos los árboles generales, que son aquellos en los que no hay limitación en cuanto al número de hijos que puede tener cada nodo. Un nodo puede tener ningún hijo, puede tener un hijo, 3, 2, los que quieran. Y tenemos por otro lado los árboles n-arios, en donde n será un número concreto que indicará el número máximo de hijos que puede tener cada nodo. De esta manera, si decimos que este es un árbol 2-ario, porque cada nodo puede tener como máximo 2 hijos, lo que vamos a hacer es identificar a cada uno de esos hijos según el orden que ocupe en el árbol. Y para eso hay que establecer algún orden. Normalmente pues se establece el orden de izquierda a derecha y hablaríamos que este nodo, que tiene el elemento 7, tiene 2 hijos, su primer hijo o su hijo que está más a la izquierda sería el que contiene el elemento 1 y su segundo hijo sería el que contiene el elemento número 6. Además hay un caso especial de árbol n-ario con n2 que se llama árbol binario y se caracteriza porque cada uno de los 2 hijos que tiene cada nodo tiene un nombre específico, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Esta semántica adicional no hay que perderla de vista porque hace que sea distinto de un árbol dosario. Fijaos en este gráfico. Estos son los 2 únicos árboles binarios que existen con 2 elementos. Y son 2 árboles diferentes, porque el de la izquierda es un árbol binario de 2 elementos en el que la raíz tiene un hijo izquierdo. Mientras que el de la derecha es un árbol binario con 2 elementos, pero en donde la raíz tiene un hijo derecho, y no son iguales. Sin embargo, el único árbol dosario con 2 elementos es este que hay aquí. Al tener 2 elementos, la raíz tiene un único hijo y ese único hijo no puede ser el primero o el segundo, es siempre el único hijo que tiene. Así pues, un árbol binario es un caso especial de árbol dosario, pero no es igual que un árbol dosario debido a la semántica que hemos dicho de hijo izquierdo e hijo derecho. Para terminar, hay un tipo especial de árbol binario, que es el árbol binario de búsqueda, que ya veremos al final de este tema. Pues bien, una vez que tenemos un árbol, una de las cosas que más vamos a hacer con él va a ser lo que se denomina recorrerlo. Recorrer o atravesar un árbol significa visitar todos los nodos una única vez. Y además hay que hacerlo siguiendo un método concreto que se pueda repetir, es decir, siguiendo algún algoritmo de recorrido previamente definido. Por visitar al nodo queremos decir acceder o tener acceso al elemento que contiene para hacer algo con él, mostrarlo, modificarlo, consultarlo o cualquier otra acción que se nos ocurra. Y como decía, los recorridos pues son una de las operaciones más habituales que vamos a desarrollar, porque nos van a servir para buscar elementos en un árbol, para copiar o comparar 2 árboles, para mostrar todo el contenido del árbol, etc. Pero a diferencia de lo que pasa con las listas enlazadas, es decir, las secuencias, aquí no podemos hacer un bucle que nos recorra todos los elementos uno detrás de otro, porque la estructura ramificada del árbol nos obliga a tomar decisiones en cada nodo, a decidir si vamos por un camino o vamos por otro.
y no debemos olvidar ningún camino ni tenemos que pasar varias veces por el mismo nodo. Entonces, la forma de hacer un recorrido sistemático va a requerir que recordemos la definición recursiva de árbol. Hemos dicho que un árbol podía ser vacío o podía ser un nodo que tenía subárboles como hijos. De este modo, podemos pensar que recorrer un árbol va a consistir en acceder al elemento de la raíz del árbol y recorrer recursivamente cada uno de los subárboles que sean sus hijos. Ahora bien, dependiendo de en qué orden hagamos estas dos operaciones, aparece un algoritmo u otro. Y aquí tenemos los tres algoritmos clásicos. El algoritmo que se denomina recorrido en preorden lo que hace es que primero examina, accede, utiliza el elemento del nodo raíz del árbol y después recorre recursivamente, aplicando este mismo algoritmo, a todos sus hijos. Para aplicar los diferentes hijos se aplica de izquierda a derecha, normalmente respetando el orden en el caso de los árboles enearios o en el caso de los árboles binarios, empezando por el izquierdo y luego por el derecho. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, si aplicamos el algoritmo de preorden, pues primero examinamos, accedemos al elemento de la raíz, que es el 2, por eso aparece aquí el 2, y luego aplicamos el algoritmo a los hijos de izquierda a derecha. Es decir, aplicamos el algoritmo primero a este nodo. Y esto lo consideramos un árbol entero, un subárbol, y el algoritmo dice que lo primero que hay que hacer es examinar el nodo raíz. Así que el 7 es examinado y aparece aquí. Y a continuación se aplica el algoritmo recursivamente a cada uno de sus hijos empezando por el de más a la izquierda. Así que aplicamos el algoritmo al nodo que contiene el número 1. Por eso aparece aquí el número 1. Y a continuación apliquemos el algoritmo a cada uno de sus hijos de izquierda a derecha. Como no tiene hijos, termina la aplicación del algoritmo a este subárbol y queda hacer la aplicación del algoritmo a este subárbol de aquí. ¿Qué significa? Que accedemos al elemento 6 y aplicamos el algoritmo para cada uno de sus subárboles de izquierda a derecha. Primero en el 5 y luego en el 11. Cuando ya hemos terminado todo esto, también hemos terminado todo esto, podemos continuar aplicando el algoritmo a el segundo subárbol del nodo raíz. Así que lo aplicaríamos a este subárbol, aparecería el 3 y después lo aplicaríamos a su primer hijo, que en este caso es el 9. Por lo tanto, aparecería el 9 y después se lo aplicamos a sus hijos, por lo tanto aparecería el 4 y ya habríamos terminado de recorrer sistemáticamente todo el árbol en preorden. El algoritmo de postorden es exactamente lo mismo que el de preorden, pero al contrario. Primero se estudian los hijos, primero se aplica recursivamente a los hijos y después al nodo raíz. Entonces, cuando empezamos por aquí, como primero hay que aplicarlo a los hijos, nos vamos al primer hijo. Y esto es un árbol. Y como primero hay que aplicarlo a los hijos, nos vamos al primer hijo. Esto es otro árbol. Como primero hay que aplicarlo a los hijos, nos vamos a su primer hijo. No tiene. Como ya no tiene hijos, entonces tratamos la raíz y aparece el número 1. Ya hemos terminado esto. Nos queda tratar este hijo. Por lo tanto, como es un árbol, nos vamos a su primer hijo. Saldría el 5. Saldría el 11, entonces saldría el 6 y habríamos terminado de tratar todo este subárbol, por lo tanto ya podríamos tratar la raíz de este, saldría el 7, habríamos terminado todo este subárbol, nos quedaría tratar todo este subárbol antes de la raíz, que es el 2. Así que empezaríamos con este subárbol y pospondríamos el tratamiento de esta raíz, pospondríamos el tratamiento de esta raíz y aquí sí que saldría el 4, después saldría el 9, después saldría el 3 y por último el 2. Y nos queda un recorrido que se denomina recorrido in orden, que en realidad solamente tiene aplicaciones prácticas para los árboles binarios, porque fijaos que está definido del siguiente modo. Primero se trata el hijo izquierdo, después se trata el nodo raíz y después el resto de hijos o normalmente el hijo derecho únicamente. Aquí ponemos después el resto de hijos porque si uno quisiera aplicarlo en un árbol general o en un árbol eneario, pues podríamos hacerlo haciendo exactamente eso.
pero realmente, como digo, no tiene aplicaciones prácticas el uso del recorrido en inorden para árboles que no sean binarios. Bien, vamos a considerar este árbol de aquí como si fuera un árbol binario y la orientación de los arcos nos indica si es el hijo derecho, como en este caso, o si es el hijo izquierdo, como en este otro caso. Entonces, el algoritmo dice que se aplica primero al hijo izquierdo, luego a la raíz y luego al hijo derecho. Así que empezando por la raíz, vamos a aplicar primero al hijo izquierdo. Aquí nos encontramos en la misma situación, aplicamos primero al hijo izquierdo. Aquí no hay hijo izquierdo, sale la raíz, que sería el 1, no hay hijo derecho, ya hemos terminado con este. Como hemos terminado con ese, ahora toca la raíz de este árbol, que sería el 7, y después de la raíz, el hijo derecho. Y como el hijo derecho es otro árbol entero, pues empezamos por el hijo izquierdo de ese árbol, el 5. Después la raíz, que es el 6, después el 11. Ya hemos terminado todo este subárbol, ahora aparecería la raíz y ahora el subárbol derecho. En el caso del subárbol derecho, el algoritmo dice primero el hijo izquierdo, no tiene, después la raíz, entonces aparece el 3 y después el hijo derecho. En el caso del hijo derecho, antes de salir el 9, antes de tratar el 9, primero va el hijo izquierdo, que es el 4, después la raíz, que es el 9, y después el hijo derecho, que no tiene en este caso. Entonces, como veis, según el algoritmo que utilicemos, aparece un orden u otro. Es decir, accedemos a los elementos del árbol en un orden u otro. Pero en los tres casos se accede una única vez a cada elemento y se accede a todos los elementos del árbol. A estos recorridos, a estos tres algoritmos de recorrido, se les denomina recorridos en profundidad. Porque si os fijáis, se trata un subárbol entero antes, o una rama entera, antes de tratar la siguiente rama. Fijaos, por ejemplo, en preorden, que estamos con la raíz y luego viene el 7, el 1, el 6, el 5 y el 11, que es toda esta rama de izquierda, toda la rama izquierda de este árbol, y luego toda la rama derecha entera. Es decir, hasta que no se agota una rama no se pasa a la siguiente y por eso se denomina recorridos en profundidad. También existe otro tipo de recorrido que es el denominado recorrido en anchura, que lo que hace es que trata o accede a los elementos por niveles. Primero el nivel 0, luego el nivel 1, luego el nivel 2, luego el nivel 3 y así sucesivamente. Pues bien, vamos a ver ahora cómo podemos hacer para representar árboles en C. Se pueden utilizar diferentes estructuras de datos, incluido un array. Pero en este tema lo que vamos a hacer es estudiar cómo hacerlo utilizando memoria dinámica y estructuras enlazadas. Pues bien, pasamos ahora a estudiar cómo representar árboles en C. Para ello se pueden utilizar diferentes estructuras de datos. En este apartado vamos a ver cómo hacerlo usando memoria dinámica y estructuras enlazadas no lineales, pero también se podrían utilizar arrays para hacerlo. Dado que un árbol es un conjunto de nodos interconectados, si definimos la estructura que represente a un nodo, estaremos representando todo el árbol. Y lo más fácil es empezar por los árboles binarios porque solamente tienen dos posibles hijos, el izquierdo y el derecho. Entonces, aquí tenéis la estructura que representaría un nodo de un árbol binario y como podéis ver, incluye un campo para almacenar el elemento que tiene guardado cada nodo y dos campos de tipo puntero a la propia estructura que estamos definiendo, que serán el hijo izquierdo y el hijo derecho. Veis que también estamos definiendo aquí el alias árbol binario, sinónimo de puntero a estructura nodo. Y aquí se puede ver la naturaleza recursiva de la definición del árbol, porque como veis, hijo izquierdo e hijo derecho son también árboles binarios. Al mismo tiempo tenemos que definir cómo va a ser un árbol vacío. Y según estamos definiendo el nodo, lo más apropiado es que un árbol vacío sea nulo. Porque de esta manera, cuando creemos un nodo y le pongamos nulo tanto a su hijo izquierdo como a su hijo derecho, lo que estaremos diciendo es que ese nodo es un árbol con dos subárboles como hijos. El subárbol izquierdo será el árbol vacío y el subárbol derecho también será el subárbol vacío. Luego, como veis, sería posible añadir un puntero adicional en cada nodo que nos permitiera acceder al nodo padre.
pero esto lo que hace es aumentar la memoria que ocupa el árbol total. A cambio, obtenemos la ventaja de poder recorrer en sentido ascendente los árboles, cosa que es mucho más difícil si no tenemos ese enlace hacia arriba, hacia el padre. Y antes de ver cómo empezar a hacer operaciones con árboles, quería enseñaros un par de ejemplos de árboles binarios ya creados para aplicaciones específicas. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol de decisión, y lo que hace un árbol de decisión es que almacena conocimiento. Aquí, por ejemplo, el conocimiento que estamos almacenando sería el relativo a identificar animales. Entonces, tenemos un árbol en el que el nodo raíz primero se pregunta si el animal es carnívoro, y en caso de que no sea carnívoro, el único animal que conocería este árbol sería el pato. En caso de que el animal en cuestión fuera carnívoro, entonces es capaz de distinguir entre leones y tigres en función de si tienen rayas o no. Como podéis imaginar, el árbol se puede aumentar añadiendo más nodos, más subárboles y haciendo que de alguna manera codifique más conocimiento. Tenemos también el ejemplo clásico de las expresiones aritméticas. Los árboles binarios nos permiten representar expresiones aritméticas y reflejar también la prioridad de los operadores. En este caso tenemos una expresión aritmética con una suma y una multiplicación, y hemos conseguido que la suma se haga primero mediante los paréntesis. Eso se refleja en el árbol binario desde el momento en que la operación de la suma, que es este subárbol, está como operando izquierdo de la operación multiplicación. Por lo tanto, esta suma completa se tiene que hacer antes de hacer la multiplicación por el número 3. Desde este punto de vista, yo os pregunto, este árbol binario de aquí, ¿qué expresión aritmética creéis que representa? Parad el vídeo, pensadlo y a ver si lo acertáis. Bueno, supongo que lo habéis acertado. Como os imaginabais, este representa la operación sin paréntesis. Por lo tanto, como la multiplicación tiene mayor prioridad, se tiene que hacer en su subárbol antes de poder hacer la suma, convirtiéndose toda esa operación en un operando de la suma. Pues bien, vamos a empezar a escribir ya programas en C, escribir código que cree, utilice y maneje árboles. Empezamos por cómo crear un árbol desde cero. Este programa que veis aquí contiene la definición de un nodo que hemos visto, de un nodo de un árbol binario, y la operación crea, muy similar a la que hicimos en su momento para las estructuras enlazadas lineales, que nos devuelve un nuevo árbol binario. En concreto nos devuelve un árbol binario compuesto por un único nodo. El nodo va a contener como dato el dato que le pasemos como parámetro a la función, y como hijo izquierdo e hijo derecho vamos a poner el árbol vacío, es decir, nulo. Fijaos que, como siempre, reservamos la memoria necesaria para la estructura nodo, guardamos el dato en el campo dato, y en el campo hijo izquierdo y en el campo hijo derecho estamos almacenando nulo. Finalmente devolvemos la dirección en memoria dinámica de ese nuevo árbol binario. Y aquí viene lo más importante de este ejemplo. Para representar un árbol como el de la figura, vamos a utilizar una única variable que va a ser de tipo árbol binario, y esa variable va a contener el resultado de llamar a creaArbol con 1. Será el nodo raíz. Y luego, para añadirle los dos hijos, los dos subárboles, lo que hacemos es directamente asignarle al campo hijo izquierdo de raíz el resultado de creaArbol con 2, y asignarle al campo hijo derecho de raíz creaArbol con 3. De esta manera tendremos un árbol como el de la figura recién creado, y estará representado con esta única variable que hemos llamado aquí raíz. Así que una vez que ya sabemos cómo crear árboles, vamos a empezar a resolver pequeños ejercicios en los que nos van a dar un árbol ya creado de alguna manera y nosotros tendremos que hacer algo con ese árbol. Empezamos por mostrar todos los elementos de un árbol. Y siempre tenemos que plantear la solución de una forma recursiva. Así que vamos a pensar cómo será el caso base y el caso general. El caso base debe ser el más sencillo de todos. ¿Y cuál es el árbol más sencillo? El árbol vacío.
¿El árbol vacío requiere que hagamos algo para mostrar todos sus elementos? No. Así que el caso base es mostrar los elementos de un árbol vacío no requiere hacer nada. Y si tenemos un árbol que no es vacío, ¿qué habrá que hacer? Pues habrá que hacer dos cosas. Habrá que mostrar el elemento de la raíz, que es el nodo al que tenemos acceso siempre, y repetir esta aplicación, repetir esta solución, repetir la función recursiva con todos sus hijos. Así que el código que hemos obtenido está aquí. Distinguimos entre el caso base y el caso general comprobando si el árbol que nos pasan como parámetro es vacío o no, si es nulo es vacío, y en ese caso hacemos return punto y coma deteniendo la ejecución de la función recursiva. Y si estamos en el caso general, no se cumple esta condición, lo que hacemos es mostramos el dato al que tenemos acceso de la raíz y luego primero aplicamos la propia función recursiva al hijo izquierdo y luego al hijo derecho. No sabemos si el hijo izquierdo o el hijo derecho tendrán datos o no tendrán datos, si será el hijo izquierdo un árbol vacío o el hijo derecho un árbol vacío, no lo sabemos, pero nuestra aplicación recursiva lo resolverá por nosotros. Como veis, esta función muestra coincide exactamente con uno de los recorridos que habíamos estudiado. Si no os acordáis, echadle un vistazo de nuevo a la teoría, pero yo os puedo decir que este es el recorrido en preorden. Y la clave para acordarse de qué tipo de recorrido es ver qué se está tratando en primer lugar. Si se trata en primer lugar el elemento es preorden. Y si se trata en último lugar será postorden. Si se trata en medio será inorden. Pero hay veces en las que sí que importa el orden en el que tratamos los elementos. Y este ejemplo es uno de esos. Se trata de liberar la memoria de un árbol completo. Entonces fijaos que no podemos hacerlo en el orden que queramos. Lo ideal es liberar primero las hojas del árbol, después los nodos padres de esas hojas, después los padres de esos nodos y así hasta llegar a la raíz. Es decir, hay que hacerlo de abajo arriba. Y para eso os he planteado aquí un caso base y un caso general de la solución recursiva. El caso base, como siempre, sería el más sencillo y es cuando el árbol está vacío. En ese caso no tenemos que liberar nada, ya está vacío. Y si tenemos un árbol que no está vacío, como mínimo tendremos que liberar el nodo raíz. Pero antes de liberar el nodo raíz necesitaremos liberar el hijo izquierdo y el hijo derecho, que potencialmente pueden ser árboles de un tamaño muy grande. Así que el caso general es, primero liberamos el hijo izquierdo haciendo una aplicación recursiva de nuestra propia función, de nuestro procedimiento libera, y después liberamos el derecho. Finalmente liberaremos la raíz utilizando free. Parad el vídeo, intentad escribir el código de esta solución y ahora lo vemos. Muy bien, supongo que ya lo tenéis. Esta es la solución que se corresponde con este caso base y ese caso general. Cuando A es nulo, paramos la ejecución del procedimiento y si no es nulo, lo que hacemos es primero aplicamos recursivamente la propia función al hijo izquierdo en primer lugar y después al hijo derecho y por último liberamos el nodo raíz. Esta operación va a ir liberando recursivamente desde abajo hasta arriba todo el árbol. Como estáis viendo, los recorridos nos sirven para realizar un montón de tareas diferentes. La siguiente que vamos a ver es la de buscar un elemento. La idea es hacer una función que dado un árbol y un elemento nos devuelva verdadero si el elemento dado está en el árbol y falso si no está. Parad el vídeo, intentad deducir el caso base y el caso general y enseguida os lo muestro yo. Si con eso conseguís sacarlo, bien, y si no, después mostraré también el resultado. Ok, aquí tenéis el caso base y el caso general, echadle un vistazo a ver si con esta ayuda podéis sacar el código vosotros. Bueno, pues aquí está la solución. En este caso lo que vamos a hacer es recorrer todo el árbol para encontrar, si es que está, el elemento que nos da, que en este caso hemos llamado buscado. El parámetro buscado es el elemento que nos pasan para ver si existe dentro del árbol A. Supuestamente nos dan la raíz del árbol y lo que hacemos es que si un árbol está vacío, evidentemente no puede contener
el elemento buscado. Por eso el primer caso base que ponemos, que codificamos, es cuando A vale nulo, devolvemos 0. Otro caso base evidente es que si el elemento que estamos buscando está en la raíz del árbol que nos dan, pues ya podemos terminar y devolver 1. Y ahora, cuando no estamos en esos dos casos base, que son los más sencillos, el elemento podría estar en el resto de nodos del árbol. Así que vamos a dejar a la función recursiva que haga su trabajo. Pero lo que no tendría sentido es explorar el árbol completo si ya hemos encontrado el elemento en uno de los subárboles. Recuerda que estamos trabajando con árboles binarios. Entonces, primero vamos a aplicar la función al árbol izquierdo y si encontramos el elemento ya podemos terminar y devolver 1. No hace falta aplicarla al árbol derecho. Si no lo hemos encontrado, este if no se cumple, no se ejecuta return 1 y entonces se ejecuta el segundo if, que lo que hace es invocar a la función recursiva existe con el subárbol derecho y si devuelve verdadero, entonces devolveremos verdadero. Si ninguna de estas llamadas ha tenido éxito, entonces es que el elemento buscado no está en el árbol cuya raíz nos han pasado, por lo tanto devolvemos 0. Muy bien. En el siguiente ejercicio se trata de contar los elementos que cumplan cierto criterio. El criterio puede ser cualquier cosa. Si estamos trabajando con un árbol de números enteros, pues los números positivos, los números negativos, los que sean mayores que cierto valor, etc. En este caso se trata de contar los elementos que sean positivos. Entonces, igual que antes, enseguida os muestro el caso base y el caso general y después la solución. Vale, aquí tenéis el caso base y el caso general. A ver si con esta ayudita sois capaces de escribir el código. Ok, vamos a ver la solución que doy yo. Basándonos en ese caso base y en ese caso general, pues lo que vamos a hacer es, primero, el caso más sencillo es cuando el árbol está vacío. Casi siempre pasa esto. Si está vacío, evidentemente, ¿cuántos elementos va a tener que cumplan el criterio? Pues no importa el criterio que sea, tendrá 0 elementos. Aquí lo tenemos codificado. Si la A es nulo, si el árbol que nos dan es nulo, entonces devolvemos 0. Y luego el caso general es cuando el árbol que nos dan no es vacío. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener ese árbol que cumplan el criterio? Pues en principio de lo que podemos estar seguros es de si cumple o no cumple el criterio el elemento de la raíz del árbol, que es el único al que tenemos acceso directamente. Entonces ese lo podemos comprobar directamente ya y apuntarnos 1 o 0 según si cumple el criterio o no. Y luego nos quedaría saber cuántos elementos cumplen el criterio de cada uno de los dos subárboles, del izquierdo y del derecho. Eso vamos a dejar que lo calcule la propia función recursiva aplicada a esos subárboles. Así que, como veis, aquí lo que hacemos es que declaramos una variable local, n, que nos va a servir para, mientras que estamos en esta llamada, únicamente mientras que estamos en esta llamada, guardar el valor que hemos encontrado en la raíz, si es positivo o no. Entonces, la n la declaramos e inicializamos a 0, y si el valor de la raíz es positivo, nos guardamos en la n un 1. Si no, la n valdrá 0. Y ahora lo que devolvemos es esa n más el resultado de ejecutar la propia función con el subárbol izquierdo más el resultado de ejecutar la propia función con el subárbol derecho. Insisto otra vez, esta n es local y solamente nos sirve para guardar el 1 o el 0 desde aquí hasta aquí, nada más. No penséis que esta n va a llevar la cuenta global de todos los positivos. La n nunca va a valer más de 1. Valdrá 0 o 1, pero nunca más de 1. Este recorrido es un recorrido en preorden, pero en este caso podríamos haber utilizado un posorden o cualquier otro sin más que guardarnos el resultado de cada llamada por separado y ejecutarlas en el orden que quisiéramos. Aquí da igual el orden en el que ejecutemos las llamadas, es decir, el orden en el que recorramos el árbol, porque lo único importante es recorrer todos los elementos una única vez y cualquiera de los 3 recorridos lo hace. Pero antes, en el ejercicio anterior, en el de buscar un elemento, también hemos hecho un preorden,
Pero aquí sí que tenía cierto sentido hacer el preorden. ¿Por qué creéis que tenía cierto sentido hacer el preorden? Parad el vídeo un momentito y pensarlo, a ver si lo encontráis. Efectivamente, no tiene sentido buscar en el hijo izquierdo o en el hijo derecho si ya hemos encontrado el resultado en la raíz. Y no tiene sentido dejar la comprobación de la raíz para después de buscar por el hijo izquierdo o el hijo derecho, porque el acceso a la raíz lo tenemos inmediatamente. Así que lo más sensato es que aquí se compruebe primero la raíz y por eso aparece un preorden. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, que en este caso se trata de copiar un árbol. De nuevo, intentad deducir vosotros el caso base y el caso general, y enseguida os lo muestro y después os muestro la solución. Muy bien, aquí está el caso base y el caso general. Intentad deducir vosotros el código y enseguida os lo muestro. Aquí tenemos la solución, que es bastante sencilla, como podéis ver según el caso base y el caso general que tenemos definido. Copiar un árbol, es decir, crear un árbol completo en memoria dinámica que sea la copia del que nos dan, es muy sencillo en el caso más fácil de todos, que es cuando nos dan un árbol vacío. Si nos dan un árbol vacío que es nulo, pues devolvemos nulo y ya está. Pero cuando nos dan un árbol que no es vacío, bueno, lo sencillo consistiría en devolver un árbol que solamente tuviera un nodo y el elemento fuera el mismo que el de la raíz del árbol que nos han dado. Eso es muy fácil de hacer. Ahora, la copia del resto de nodos que tenga es la parte compleja, pero esa se la dejamos a la llamada recursiva porque en el fondo es lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, pero para un caso más sencillo, porque los subárboles siempre son más pequeños que el árbol original. Así que como veis aquí, si nos dan el árbol vacío, el caso base con A nulo, devolvemos nulo. Y si estamos en el caso general, pues creamos una copia del nodo raíz, fijaos que declaro la variable nuevo, de tipo árbol binario, y creamos un árbol con la función creaArbol, que ya vimos hace algunas transparencias, con el mismo dato que tiene la raíz. Y luego, como hijo izquierdo e hijo derecho, lo que hacemos es asignarle la copia recursiva del hijo izquierdo y del hijo derecho del árbol original. Cuando terminan todas estas llamadas recursivas, entonces devolvemos el nodo que habíamos creado original, que era la raíz, y ese será el que tenga acceso, el que nos represente todo el árbol nuevo copiado. Muy bien. Vamos ahora a comparar dos árboles. La idea aquí es que nos dan las raíces de dos árboles diferentes y tenemos que devolver verdadero o falso si son iguales o si son diferentes. Intentad sacar el caso base y el caso general y enseguida os lo pongo y después la solución. Aquí está el caso base y el caso general y enseguida os pongo la solución. Bueno, pues aquí tenemos la solución. Aquí pasa algo parecido a lo que pasaba cuando estudiábamos la comparación recursiva de listas enlazadas o de cadenas de caracteres. Cuando tenemos dos árboles vacíos, pues los dos son iguales siempre. Vacío siempre es igual a vacío. Pero si nos dan un árbol vacío y el otro no es vacío, pues evidentemente no pueden ser iguales. Esos serían los casos más sencillos y son los que tenemos codificados aquí. Si los dos son nulos, entonces devolvemos uno. Y si no se da esta condición, entonces comprobamos la segunda y decimos si A es nulo o B es nulo, devolvemos 0. ¿Qué es lo que pasará? Que si alguno de los dos es nulo, el otro no lo será, porque si no se habría cumplido la primera condición. Y si pasamos los dos if sin que se cumplan, estaremos en el caso general. Y el caso general lo resolvemos comparando los elementos de la raíz. Si los dos elementos de la raíz de cada árbol son iguales, entonces la igualdad va a depender de que los subárboles sean iguales uno a uno. Pero si los elementos de la raíz son diferentes, ya no hace falta que sigamos comprobando nada más porque los árboles ya serán diferentes. Así que lo primero que hacemos es comparar los dos elementos de las raíces y si son distintos ya podemos terminar devolviendo 0.
Si son iguales, entonces pasamos a la segunda línea, a la última línea, perdón, en donde devolveremos el resultado de comparar hijo izquierdo de A con el hijo izquierdo de B y después el hijo derecho de A con el hijo derecho de B. Aquí de nuevo, como pasaba en Existe, se trata de un recorrido en preorden porque lo primero que tratamos es el elemento de la raíz. Como antes, no tiene sentido comparar todos los subárboles si las raíces ya son diferentes. Entonces, por eso da lugar a este recorrido en preorden. Este ejercicio de calcular la altura de un árbol hay que hacerlo con un poquito de cuidado. Parad el vídeo y tratad de pensarlo bien. Si queréis repasar la teoría con la definición de altura de árbol y enseguida os muestro el caso base, el caso general y después la solución. Bueno, pues el caso base y el caso general son este. Si no lo habíais deducido, aquí lo tenéis. Intentad sacar ahora el código fuente que os lo muestro enseguida. Aquí tenéis el código fuente. Ahora se trata de calcular la altura de un árbol. Y la altura de un árbol era la longitud del camino más largo hasta cualquiera de sus descendientes. Pero también lo podemos plantear de otra manera. Es decir, el caso más sencillo del cálculo de la altura de un árbol no va a ser cuando el árbol sea vacío, porque ahí no hay altura que calcular. Es decir, la altura de un árbol no se puede calcular para un árbol vacío. El caso más sencillo para calcular la altura sería cuando lo que nos dan es un árbol hoja, un único nodo. La altura para un árbol vacío simplemente no está definida. Pero para hacerlo más sencillo, lo que podemos hacer es que cuando nos encontramos con un árbol vacío, pues podemos devolver 0, como si fuera altura 0. Y de esa manera nos protegemos ante posibles errores. Así que el caso base va a ser cuando la altura intentemos calcular de un árbol hoja. ¿Y cuándo estamos ante un árbol hoja? Cuando no tiene ningún hijo. Aquí tenéis el caso. Si no tiene hijo izquierdo y no tiene hijo derecho, porque los dos son nulos, entonces devolvemos 0. La altura 0 correcta de un árbol hoja, de un nodo hoja. Y después tenemos el caso general. Si no tenemos un nodo hoja, sino que tenemos un árbol con algún hijo, no sabemos si tendrá los dos o solo tendrá uno de los dos, la altura de ese árbol va a ser uno más que la mayor de las alturas de sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la altura de cada hijo y luego nos quedamos con la mayor. Y al final, después de obtener la mayor de las dos alturas de los hijos, devolvemos uno más esa altura. Si el mayor era el hijo izquierdo, pues entonces devolvemos uno más la altura del hijo izquierdo, y si el más alto era el hijo derecho, pues devolvemos uno más la altura del hijo derecho. Vamos ahora con este ejercicio que consiste en contar el número de hojas. Acabamos de ver cómo se comprobaba si un nodo era una hoja, si un árbol era un árbol hoja. Bueno, pues esa va a ser la condición que podemos utilizar aquí para contar el número de hojas del árbol. De nuevo, parad el vídeo e intentad hacerlo vosotros. ¿Vale? Aquí tenéis el caso base y el caso general. Si no lo habéis conseguido todavía, ahora es vuestra oportunidad. Y por fin tenemos ya la solución que está aquí. Entonces, fijaos que para contar el número de hojas, como decía antes, tenemos que utilizar como caso base el mismo que el anterior, es decir, cuando un nodo no tiene hijos es una hoja y entonces devolveremos 1. Si el árbol es vacío, pues efectivamente tampoco tiene hojas. Y cuando tenemos un árbol que no es una hoja ni tampoco es vacío, entonces ¿cuántas hojas tendrá? Bueno, pues ese árbol en principio no es una hoja, por lo tanto su número de hojas dependerá únicamente del número de hojas que tengan sus hijos. Así que cuando estamos ante un árbol hoja devolvemos 1, y si no estamos ante un árbol hoja devolvemos simplemente la suma del número de hojas de su hijo izquierdo más la suma de las hojas de su hijo derecho. Bien. Pues al igual que la representación de árboles binarios ha sido muy sencilla porque cada nodo contaba únicamente con 2 hijos, la representación de árboles linearios también es bastante sencilla. Normalmente lo que se hace es que se tiene en cada nodo
un array con punteros a los diferentes hijos que tiene cada nodo. Y como en un árbol lineario los nodos tienen un número máximo de hijos, pues el array se puede declarar desde el principio con un tamaño conocido. En la figura podéis ver cómo se definiría la estructura de un nodo de un árbol lineario. En concreto tendríamos el campo para guardar el dato que almacena cada nodo del árbol y luego tendríamos un array en el que guardaríamos los subárboles de dicho nodo. Definiríamos como siempre un alias para la estructura puntero a nodo y a partir de ahí trabajaríamos de forma normal. Evidentemente, en lugar de acceder a hijo izquierdo e hijo derecho como hacíamos con los binarios, pues tendríamos que utilizar algún bucle para recorrer todos los hijos o podríamos acceder directamente al hijo que consideráramos adecuado sabiendo la posición que ocupa. Ejemplos de árboles linearios muy conocidos son, por ejemplo, el quad tree. El quad tree nos permite describir un área, una superficie bidimensional de una forma muy eficiente. Lo que hacemos es dividir el área en cuadrados del mismo tamaño, asignar a cada cuadrado o cuadrante uno de los hijos del árbol y en el árbol lo que hacemos es que cada nodo representa una división de esa superficie. Por ejemplo, en este árbol que veis aquí, que utilizamos para representar esta figura original, el primer nodo, el nodo raíz, guarda un valor gris indicando que todavía no tiene suficiente resolución como para mostrar toda la figura, porque no se sabe si toda la superficie es blanca o es negra. En el segundo nivel, es decir, los hijos de la raíz, estamos guardando esta misma información sobre el área ocupada, pero de cada uno de los 4 cuadrantes en los que estamos dividiendo la superficie original. Y según la imagen original que teníamos, el primer cuadrante está todavía a medio identificar, a medio describir, porque no todo es blanco ni negro, pero el segundo cuadrante sí que es completamente blanco en la figura original, así que este lo podemos ya dejar ahí terminado, haciendo que este nodo sea una hoja. El tercer hijo nos está sirviendo para describir este cuadrante de aquí que está completamente relleno de color negro, por lo tanto guardamos en el campo de datos de ese nodo el color negro y no tiene ningún hijo porque no es necesario seguir subdividiéndolo. Y el último cuadrante, representado por este cuarto hijo, también es gris porque aún es necesario dividirlo para llegar a representar la figura original. En el siguiente nivel del árbol ya tenemos todo nodos hojas porque a esta profundidad de división del dibujo original en cuadrantes cada vez más pequeños, sí que somos capaces de representar la figura completa. Estos 4 cuadrantes serían los 4 que hay aquí y estos 4 cuadrantes serían estos 4. Igual que para representar superficies de forma eficiente usamos un quad tree, también se suele utilizar octree para describir volumen. En este caso, cada nodo lo que tiene son 8 hijos para dividir los 8 posibles cubos en los que podemos dividir cada uno de los originales para representar así una figura tridimensional. El octree también se utiliza en juegos como Minecraft y otros para describir el escenario y realizar de forma eficiente los algoritmos de detección de colisiones. Si no fuera por estructuras de datos como estas, sería imposible hacer que juegos de este tipo funcionaran en máquinas normales como las que tenemos en casa. Cuando el conjunto de datos que vamos a representar tiene una organización tal que el número de hijos de cada nodo es aproximadamente el mismo, los árboles linearios nos vienen muy bien y son muy eficientes. Pero si vamos a representar un conjunto de datos en el que el número de hijos no es conocido a priori y puede ser muy variado, desde muy pocos hasta muchos, esta estructura puede ser ineficiente porque el tamaño prefijado del array será o demasiado grande o demasiado pequeño. En estos casos, lo que hacemos es utilizar árboles generales. Y la forma más habitual de representar árboles generales es mediante la estrategia de las listas de hijos. Fijaos que en esta figura de la izquierda tenemos un árbol general con su estructura lógica en la que se ve la raíz que tiene 2 hijos, el hijo que contiene el valor 7 tiene 3 hijos, el hijo que contiene el valor 3 tiene 2,
Hay nodos como el que tiene el 11 que tiene un solo hijo y otros que no tienen ningún hijo porque son nodos hoja. Y la representación con listas de hijos sería la que tenemos aquí a la derecha. Fijaos bien que la línea roja nos está representando que el nodo 2 tiene una lista de hijos compuesta por el nodo que tiene el 7 y el nodo que tiene el 3. A su vez, el nodo que contiene el 7 tiene una lista de hijos que empieza por el hijo que contiene el número 1 y continúa por el que tiene el número 6 y termina en el que contiene el número 11. Este, de los 3 hijos del nodo que contiene el 7, es el único que tiene un hijo. Y por el otro lado tenemos el nodo que tenía el 3, que tiene una lista compuesta por 2 hijos. Claro, lo que vemos aquí es que todos los nodos que forman parte de la estructura tienen dos roles diferentes. Por un lado son padres de una lista de hijos y por otro lado son hermanos en alguna lista de hijos. Así que la representación que vamos a utilizar es la que se denomina primer hijo hermano derecho o hijo más a la izquierda hermano derecho y se construye, como podéis ver aquí, mediante dos enlaces diferentes a estructuras nodo. Uno de los enlaces va a tener la dirección del primer hijo de este nodo y el otro enlace va a tener la dirección del siguiente hermano en la lista de hermanos que esté este nodo. Fijaos bien cómo aquí tenemos un árbol en el que este nodo sería la raíz, por lo tanto él no tiene ningún hermano derecho, pero sí tiene un primer hijo. Este nodo sería el primer hijo de la raíz y el segundo hijo de la raíz es este, al cual no podemos acceder directamente desde la raíz, sino que tenemos que hacerlo recorriendo la lista de hijos, empezando por el primero o hijo más a la izquierda. Pero, sea como sea, tenemos acceso a todos los hijos del nodo raíz. Cuando llegamos al que nos interesa, podemos seguir bajando niveles y de esta forma podemos recorrer toda la estructura. Evidentemente es menos eficiente que acceder directamente al segundo, al tercero o al cuarto hijo como hacíamos con los árboles enearios o acceder al hijo izquierdo o el hijo derecho con los árboles binarios, que recordad son un caso particular y especial de árbol dosario. Pero a cambio de esa poca eficiencia al acceder a los diferentes hijos, tenemos la posibilidad de representar eficientemente en cuanto a uso de memoria árboles en los que el número de hijos puede variar mucho desde muy pocos hasta muchos por cada nodo. Igual que hicimos con los árboles binarios, también podríamos añadir un puntero adicional para saber dónde está el padre, pero esto no es muy habitual porque los recorridos hacia arriba, hacia la raíz, no suelen ser muy utilizados y, como podéis entender, esto lo que hace es aumentar el tamaño del árbol en memoria. Y antes de empezar con las operaciones sobre árboles generales, quería enseñaros un ejemplo de árbol general y cómo quedaría distribuido en memoria utilizando el esquema primer hijo hermano derecho. Tengo el ejemplo aquí, que sería la estructura de directorios de un ordenador con el directorio raíz y luego un par de directorios, facultad y juegos. Dentro de juegos tenemos 3 carpetas y dentro de facultad una sola. Y aquí tendríamos el árbol en memoria con la estructura o esquema primer hijo hermano derecho. La raíz no tiene hermanos, pero sí tiene un primer hijo y ese primer hijo tiene un hermano que es el segundo hijo de la raíz. En el campo de datos vamos almacenando el nombre de la carpeta y aquí abajo veis los 3 hijos que componen la lista de hijos del nodo juegos a la que se tiene acceso a través del puntero primer hijo y por otro lado el nodo facultad que tiene un único hijo. Ahora sí, pasamos ya a estudiar los recorridos dentro de los árboles generales porque, como hemos visto, los árboles binarios pues son la herramienta principal que utilizamos para resolver prácticamente todos los problemas. Y vamos a ver aquí cómo hacer un preorden y cómo hacer un postorden. Porque, como dijimos ya, el inorden es un recorrido que tiene sentido básicamente en árboles binarios.
Para hacer el preorden y para hacer el posorden vamos a aplicar la misma idea que en árboles binarios, solo que aquí el recorrer los hijos es un poco más complejo. No basta con aplicar el esquema recursivo al hijo izquierdo y después al derecho, sino que no sabemos cuántos hijos vamos a tener. Tendremos que hacer un recorrido de la lista de hijos para ir accediendo secuencialmente a cada uno, aplicar recursivamente en él la función que estemos utilizando en cada caso. Entonces, como veis, preorden primero comprueba el caso base, es decir, si nos encontramos ante un árbol vacío, y si no, se hace el tratamiento del dato de la raíz, porque es lo que caracteriza el algoritmo de preorden. Primero se trata el elemento de la raíz. Y una vez que ya está tratado, en este caso para mostrarlo simplemente, procedemos a recorrer toda la lista de hijos empezando por el primer hijo o hijo más a la izquierda. Usamos una variable auxiliar, igual que hacíamos con las estructuras enlazadas lineales, que nos permite apuntar al primer nodo, que es el primer hijo de la lista, y mientras que ese puntero sea distinto de null, es decir, mientras que tengamos algún hijo, aplicamos preorden y avanzamos haciendo que aux apunte al hermano derecho de él mismo. De esta forma vamos a ir recorriendo y aplicando la función preorden a todos los hijos del árbol A. Postorden se caracteriza porque el tratamiento del elemento de la raíz se hace en último lugar. Lo primero que hacemos es el recorrido y tratamiento de todos los hijos del nodo que nos han dado en la llamada actual a postorden. Pero por lo demás, el recorrido se hace igual que hemos visto antes. Empezamos en el primer hijo y mientras que haya algún hijo que tratar, aplicamos la función recursiva, que en este caso es postorden, y avanzamos haciendo que aux apunte al hermano derecho de él mismo. Es muy importante fijarse en este detalle. Avanzamos de hermano en hermano. Nos colocamos en el primer hijo, pero luego avanzamos de hermano en hermano para recorrer la lista de hijos de A. Muy bien, pues vamos ya con todos los ejercicios igual que hicimos en el caso de los árboles binarios y vamos a ver en el primero cómo buscar un elemento. Así que intentad hacerlo y enseguida estamos con el caso base y el caso general y luego con la solución final. Aquí tenéis el caso base y el caso general. A ver si os sale ahora. Bien, y ahora preparados para ver la solución que yo os propongo. Quizá os sorprenda que aquí no aparezca ningún bucle while como acabamos de explicar. Porque si estamos buscando un elemento, lo lógico es que tengamos que hacer un recorrido. Además, el recorrido va a ser el recorrido en preorden. ¿Por qué? Porque nos interesa detenernos lo más pronto posible. No nos interesa estudiar primero los subárboles y luego la raíz del árbol actual, porque si el elemento buscado estuviera en la raíz, no tendría sentido buscar en los subárboles. Así que todo indica que deberíamos hacer un preorden, pero aquí aparentemente no aparece el bucle que acabamos de describir para hacer preorden. Y esto, sin embargo, es un preorden. Lo que pasa es que es una forma simplificada de hacerlo. Y se puede hacer así debido a que cada nodo tiene dos enlaces, igual que pasaba con los árboles binarios. Así que si uno se fija bien, la representación de primer hijo, hermano derecho, es prácticamente un árbol binario girado un poco a la izquierda. Y en algunas ocasiones podemos replicar esquemas algorítmicos que se utilizan en árboles binarios para tratar árboles generales con esta representación. Mira, el caso base, cuando el árbol es vacío, evidentemente no contiene el elemento. Y aquí lo tenemos codificado. Si la A es nulo, devolvemos 0. Luego tenemos otro caso sencillo, otro caso base, y es cuando el elemento buscado está en la raíz. Entonces, si se da esa circunstancia, devolvemos 1 y ya no hay que seguir buscando. Por eso, este algoritmo es un preorden. Si el elemento buscado no está en la raíz, entonces tendremos que buscar en todos los hijos. Así que fijaos que lo que hacemos es llamar a la función recursiva con primer hijo. Y si la función recursiva con primer hijo
nos devuelve verdadero, entonces paramos ya devolviendo verdadero. Eso significa que en la rama del primer hijo y todos sus descendientes está el elemento buscado. Si la función devuelve falso, es que en esa rama, en la del primer hijo y todos sus descendientes, no está el elemento buscado. Y entonces nos iríamos a buscar en el hermano derecho. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando nos estamos yendo a hermano derecho, nos estamos yendo al hermano derecho del árbol A, no al hermano derecho del primer hijo. Es decir, que cuando ha terminado la llamada existe a primer hijo, no solamente se ha estudiado toda la rama del primer hijo y sus descendientes, sino que se habrá estudiado también la de ese nodo y de su hermano derecho y sus descendientes, y la de su hermano derecho y sus descendientes. Es decir, que se está haciendo una búsqueda en profundidad de cada uno de los hijos del árbol A en el orden correcto. Por eso esto es una búsqueda en preorden codificada sin un bucle while. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ahora se trata de liberar toda la memoria. Y como pasaba en el caso de los árboles binarios, tenemos que liberar primero las hojas, después sus padres y así sucesivamente hasta llegar a la raíz. Vamos a intentarlo y enseguida os muestro el caso base, el caso general y después la solución. Pues aquí tenéis el caso base y el caso general. Intentadlo un poquito más. Bien, y aquí tenéis la solución. Fijaos bien porque esto no es un recorrido en posorden. Si hiciéramos un recorrido en posorden, liberaríamos primero los hijos y luego la raíz, pero los hijos se liberarían en el orden en el que están, empezando por el primero. Y dado que están en una lista enlazada, no es la forma adecuada de hacerlo. Cuando vimos la liberación de listas enlazadas, vimos que lo adecuado era empezar por el último nodo de la lista, ir hacia atrás liberando hasta liberar el primero. Así que aquí lo que hemos planteado es el caso base, como siempre. Si nos dan un árbol vacío, dado que esto es un procedimiento, simplemente hacemos return para terminar la recursión, y cuando no es el caso vacío, lo que vamos a hacer es liberar el primer hijo y luego liberar el hermano derecho. Y por último, cuando ya esté liberado todo eso de forma recursiva, entonces liberaremos el nodo A. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo, porque este algoritmo tiene sus truquillos. Cuando aplicamos libera al nodo raíz, vemos que no es nulo, así que lo que vamos a hacer es aplicar libera al primer hijo. El primer hijo del nodo raíz es el que tiene el 7 y a su vez vamos a hacer la aplicación de libera con su primer hijo, que es el que tiene 1. El que tiene el 1 ya no tiene más hijos, pero sí tiene hermanos derechos. Por lo tanto, al hacer la aplicación de la función recursiva en el nodo que tiene el 1, antes de hacer free de ese nodo, vamos a hacer libera de su hermano derecho, procediendo a liberar este de aquí. Tampoco tiene primer hijo, no tiene ningún hijo en realidad, por lo tanto lo primero que haremos será liberar su hermano derecho. Así que vamos a proceder a liberar este nodo de aquí. Si tiene un primer hijo, nos vamos aquí. Al intentar liberar el primer hijo nos damos cuenta que no hay ninguno, por lo tanto la llamada libera con a primer hijo no haría nada, llegaría a su caso base y terminaría. Y al hacer libera con hermano derecho pasa lo mismo. El hermano derecho de este nodo es nulo, así que también terminaría. Estaremos ya en disposición de hacer free por primera vez, liberando este nodo de aquí. Cuando se ha terminado de liberar este nodo, termina la llamada a libera primer hijo del nodo que tenía el 11 y pasamos a intentar hacer la llamada del hermano derecho del nodo que tiene el 11. No tiene ningún otro hermano derecho, porque esto es otra lista diferente de hijos. Así que ya podemos liberar el propio nodo que tiene el 11. Después de liberarlo, habremos terminado de hacer la llamada a libera a hermano derecho en este subárbol. Por lo tanto, podremos liberar este nodo. Después se liberará este nodo y después continuaremos en la llamada a libera hermano derecho del nodo que tenía el 7. Habremos terminado ya toda la llamada a libera a primer hijo del nodo que tenía un 7 y ahora tenemos que hacer libera a hermano derecho de este nodo que tiene un 7. Así que nos vamos a este lado antes de liberar este nodo.
Aquí vamos a proceder del mismo modo y cuando ya esté todo liberado, entonces liberaremos el 7. Recordad que el 3 es el hermano derecho del que tiene el 7. Así que cuando ya está liberado todo este subárbol, se libera este y por último liberamos la raíz. Esto no es un posorden, recordarlo, es una forma diferente de recorrer el árbol, pero que garantiza que vamos liberando de abajo a arriba en el orden correcto y del último al primero en el orden correcto en las listas de hermanos. El siguiente ejercicio consiste en contar los elementos que cumplan cierto criterio, que en este caso es los que sean positivos, como pasaba cuando hicimos el ejercicio con los árboles binarios. Vamos a intentar hacerlo y enseguida os pongo yo el caso base y el caso general, y después la solución. Bien, pues aquí tenéis el caso base y el caso general. Dadle una segunda pensada si no lo habéis conseguido todavía y ahora os pongo la solución. Ok, pues la solución es prácticamente la misma que dábamos para un árbol binario. Y de nuevo nos encontramos con que no es necesario aplicar el esquema básico que hemos visto para recorrer árboles en preorden o en posorden utilizando bucles while. Porque si utilizamos el esquema simplificado para recorrer en preorden, en este caso también nos sirve. Pensad que da lo mismo en qué orden recorramos el árbol, porque hay que recorrerlo completo pasando una única vez por cada elemento, ya que hay que contar todos los que cumplen el criterio y por tanto hay que verlos todos una única vez. Nos da igual el orden en el que se vean. Así que estamos aplicando prácticamente el mismo código que utilizamos en árboles binarios, solo que ahora en lugar de hijo izquierdo e hijo derecho ponemos primer hijo y hermano derecho. El caso base es cuando tenemos un árbol vacío y por supuesto no puede tener ningún elemento que cumpla el criterio, aquí lo tenemos, si es nulo devolvemos 0, y en el caso general, cuando un árbol no es vacío, pues tendrá tantos elementos como los que tengan sus hijos, más 1 si es que la raíz de ese árbol cumple el criterio. Aquí lo tenemos. Si la raíz cumple el criterio, nos apuntamos un tanto y a ese tanto, ya sea 1 o 0, le sumamos los elementos que cumplen el criterio del primer hijo más los que cumplen el criterio del hermano derecho. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, en el que se trata de copiar un árbol y repetimos la idea. Vamos a intentar hacerlo y después os presento el caso base y el general y después la solución. Pues aquí tenéis el caso base y el caso general, un último intento antes de la solución. Y vamos con la solución que, como podíais imaginar, es prácticamente igual que la del caso de árboles binarios. Si nos dan un árbol vacío, devolvemos vacío. Si nos dan un árbol no vacío, copiamos la raíz creando un nuevo árbol con el dato de la raíz y como primer hijo le asignamos la copia del primer hijo del árbol original y como hermano derecho la copia del hermano derecho del árbol original. Terminamos devolviendo la dirección de memoria del nodo raíz que habíamos copiado y así se produce la copia recursiva de todo el árbol, tenga el tamaño que tenga. Y vamos con el siguiente ejercicio, que es el de comparar dos árboles. Y este, evidentemente, va a ser muy parecido al del caso con árboles binarios. Venga, intentadlo vosotros. Y aquí tenéis el caso base y el caso general. Y ahora os presento la solución que, como esperabais, pues es la misma que en el caso de los binarios. Dos árboles van a ser iguales, sean generales o binarios, si los dos son vacíos. Y si alguno de los dos es distinto de vacío, entonces devolveremos falso, porque si uno es vacío y el otro no, no son iguales. Cuando ninguno de los dos es vacío, estamos ya en el tercer if, y resulta que la raíz es diferente, no hace falta seguir estudiando los árboles porque ya podemos concluir que son iguales. Y una vez que la raíz es igual, si pasamos a la cuarta instrucción, entonces la igualdad va a depender de que sean iguales los dos primeros hijos y que sean iguales
los hermanos derechos. Si se cumplen esas dos condiciones, devolveremos verdadero. Llegamos al ejercicio de contar el número de hojas y recordar que una hoja era un nodo que no tenía hijos. Entonces aquí la forma de comprobar si un nodo no tiene hijos es ligeramente diferente a la de los árboles binarios, pero en general el ejercicio se va a hacer de la misma forma. Venga, vamos allá. Aquí tenéis el caso base y el caso general, un último intento. Y aquí tenéis la solución, que es también muy parecida a la del caso con árboles binarios. Solo que para distinguir si estamos ante una hoja, lo que hay que hacer es comprobar si el nodo que nos dan, si el nodo raíz del árbol general que nos dan, tiene algún primer hijo o no tiene ninguno. Si el primer hijo es nulo, entonces no tiene ningún hijo porque su lista de hijos está vacía. Así que estamos ante una hoja y es cuando contamos una. Y luego le sumamos a ese 1 o 0, en el caso de que estuviéramos en un árbol no hoja, le sumamos el número de hojas del primer hijo y el número de hojas del hermano derecho. Y ahora vamos a calcular la altura de un árbol. Recordad que la altura de un árbol es 1 más que la mayor de las alturas de sus hijos. Ojo con esto, hay que calcular la mayor de las alturas de todos los hijos antes de poder devolver la altura del árbol. Vamos a intentarlo con cuidado. Aquí tenéis el caso base y el caso general y por último la solución. Ahora sí que tenemos un bucle while como el que habíamos visto en el esquema básico para hacer recorridos en preorden y posorden. Y la diferencia está en que para calcular la altura necesitamos aplicar el algoritmo altura, el algoritmo recursivo que estamos definiendo, a todos los hijos y quedarnos con la mayor de esas alturas antes de poder devolver uno más que ese máximo que estamos calculando. Y esto no lo podemos hacer si utilizamos el esquema simplificado de recorrido en preorden. Fijaos que lo primero que hacemos es ver si estamos en el caso base cuando nos dan un árbol nulo para el cual no está definida la altura, pero devolvemos 0 para protegernos. Después vamos al caso base real en el que estamos ante un nodo hoja. Ese nodo hoja que no tiene ningún hijo tiene altura 0. Y luego cuando estamos ante un nodo que no es un nodo hoja, estamos en un nodo interno, tenemos que calcular la altura de todos sus hijos, para lo cual vamos a empezar un bucle ayudados de la variable auxiliar aux y una variable max que va a llevar esa altura máxima, inicialmente la ponemos en 0 y cada vez que vamos evaluando la altura de uno de los hijos nos apuntamos en max ese valor si es que es superior al máximo actual. Recorremos todos los hijos y terminamos devolviendo uno más que la mayor de las alturas de todos los hijos del nodo A. Hemos visto hasta ahora los árboles generales, los árboles enearios, hemos visto también los árboles binarios, que eran un caso especial de los árboles dosarios, y ahora vamos a ver un caso particular de los árboles binarios denominado árbol binario de búsqueda. Los árboles binarios de búsqueda son árboles binarios en los que todos los nodos deben cumplir lo que se denomina la propiedad de los árboles binarios de búsqueda. Y es que el elemento que guarda el nodo tiene que ser mayor que todos los elementos de los nodos de su subárbol izquierdo. Y el elemento que guarda el nodo tiene que ser menor que todos los elementos que guardan los nodos de su subárbol derecho. En el ejemplo que veis aquí, esa propiedad se cumple en todos los nodos, por eso decimos que esto es un árbol binario de búsqueda. Vamos a verlo. Este nodo, que es la raíz, tiene un 6 y ese 6 tiene que ser mayor que todos los nodos de su subárbol izquierdo. Se ve a simple vista que se cumple. Este nodo aquí tiene un 1 y es mayor que el 0. Este tiene un 3 y es mayor que el 2. Y los nodos hoja, evidentemente, no son ni mayores ni menores que ninguno de sus árboles porque no tienen. Al mismo tiempo, todos los nodos tienen un valor menor que el de todos los nodos de su subárbol derecho.
El 1 es menor que todos los elementos de su subárbol derecho, el 6 es menor que todos los elementos de su subárbol derecho. Entonces, lo interesante de los árboles binarios de búsqueda es que al garantizar esa propiedad en todos los nodos, nos van a permitir realizar operaciones con ellos de una forma muy eficiente. Nos van a permitir buscar elementos, insertar elementos y suprimir elementos de forma eficiente y al mismo tiempo van a tener la flexibilidad de las listas enlazadas porque van a poder crecer de forma dinámica. Es decir, de alguna manera mezclan lo bueno de tener un array ordenado en el que podemos buscar de forma eficiente utilizando el algoritmo de la búsqueda binaria con lo bueno de las listas enlazadas en el sentido de que pueden adaptarse al tamaño necesario en cada momento. Además, si tenemos un árbol binario de búsqueda y lo recorremos en inorden, obtenemos la lista ordenada de todos sus elementos. Vamos a hacer la prueba. El recorrido en inorden dijimos que consistía en acceder primero al hijo izquierdo, después a la raíz y después al hijo derecho. Entonces, en este caso, tendríamos que primero recorremos el hijo izquierdo, aquí no hay hijo izquierdo, por lo tanto accedemos a la raíz y saldría el 0. Vamos a su hijo derecho, como no tiene, ya termina esta llamada recursiva, subimos y mostramos la raíz de este árbol, que es el 1. Ya tenemos el 0 y el 1. Y vamos a procesar el árbol derecho. Entonces, como tiene un hijo izquierdo, empezamos por él, saldría el 2, después saldría el 3, después saldría el 4, ya habríamos terminado con todo este subárbol y saldría el 6. Y ahora empezaríamos con este subárbol, primero intentaríamos su subhijo izquierdo, como no tiene, mostraríamos el 7, luego pasaríamos a trabajar con el subárbol derecho, y en este caso sí tiene un hijo, por lo tanto mostraríamos el 8 y después mostraríamos el 9 y terminaríamos. Y para representar un árbol binario de búsqueda en C, vamos a usar exactamente la misma estructura de datos que usábamos para un árbol binario normal. La diferencia está en la semántica, en cómo utilizamos esta estructura de datos para construir el árbol y realizar operaciones con él. Lo único que podemos hacer para diferenciarlo es cambiarle el nombre y llamarle, por ejemplo, ABB en lugar de árbol binario, y de esta manera en el código seríamos capaces de distinguir si estamos trabajando con un tipo de árbol u otro solamente por el nombre del tipo de datos. Vamos a ver ahora cómo hacer la búsqueda de elementos en un árbol binario de búsqueda. Empezamos preguntándonos si el árbol que nos dan está vacío. Si el árbol que nos dan está vacío, pues evidentemente no puede haber ningún elemento dentro y no estará el que estamos buscando. Pero si no está vacío, lo primero que hacemos es mirar en la raíz del árbol. Si en la raíz se encuentra el elemento que estamos buscando, ya podemos terminar diciendo que sí que está, terminamos con éxito. Si no se encuentra en la raíz, entonces lo que hacemos es comparar el elemento que estamos buscando con el de la raíz. Y si el elemento que buscamos es mayor que el de la raíz, entonces vamos a aplicar de nuevo el algoritmo recursivo que estamos definiendo en el subárbol derecho. Y si por el contrario el elemento buscado es más pequeño que el de la raíz, aplicaremos el algoritmo recursivo en el subárbol izquierdo. En este ejemplo, si vamos buscando el 4, como no coincide con la raíz, pero es más pequeño, lo que haremos será mirar en el subárbol izquierdo. Aquí encontramos un 1 y como el 1 es más pequeño que el 4, miraremos en su subárbol derecho. El 3 sigue siendo más pequeño que el 4, así que buscaremos en el subárbol derecho y aquí encontramos el elemento que buscábamos. También puede ser que no se encuentre en el árbol. Imaginad que estábamos buscando el número 5, pues llegaríamos al 4, miraríamos en su subárbol derecho y como es nulo, encontraríamos un árbol vacío y devolveríamos fracaso, es decir, que no existe el elemento buscado. Aquí tenéis el código escrito ya como función en C. Si nos dan el árbol vacío, devolvemos 0, indicando que no existe. Si el elemento que estábamos buscando coincide con el de la raíz, devolvemos 1, indicando que sí que existe. Y cuando no estamos en el caso base, el caso general compara el elemento buscado con el de la raíz y si es más pequeño que el de la raíz, devolvemos el resultado de buscar recursivamente en el hijo izquierdo. Si no, devolveremos el resultado de buscar recursivamente en el hijo derecho.
Vamos a ver ahora cómo construir árboles binarios de búsqueda. Lo interesante aquí es que a la hora de insertar un nuevo elemento, tenemos que ser capaces de dejar bien construido el árbol de modo que se sigan cumpliendo la propiedad de los árboles binarios de búsqueda en todos los nodos. Entonces, lo que vamos a hacer es primero buscar dónde debería estar el elemento que hay que insertar, y si no se encuentra el elemento, porque podría ser que ya estuviera en el árbol, si no se encuentra el elemento, lo que haremos será añadirlo allí donde tuviera que estar. Así que el algoritmo de inserción combina las ideas del algoritmo de búsqueda binaria que acabamos de ver. Y fijaos lo que dice. Si no hay nodo, es decir, si nos dan un árbol vacío, lo que hacemos es que creamos un nuevo nodo con el elemento que estábamos intentando insertar. Y eso sería el caso base. Ahora vamos con el caso general. El caso general se comporta como en el de la búsqueda binaria. Si el elemento que vamos a insertar es mayor que el del nodo raíz del árbol que nos han dado, entonces vamos a insertar en el hijo derecho de la raíz, en el subárbol derecho de la raíz. En realidad lo que vamos a hacer es sustituir el subárbol derecho por el resultado de insertar el nuevo elemento en él mismo. Y haremos lo propio en el subárbol izquierdo cuando el elemento a insertar sea menor o igual que el de la raíz del árbol que nos han dado. Fijaos, la función inserta recibe como parámetro un árbol binario de búsqueda, la dirección de un nodo que supuestamente es la raíz del árbol binario de búsqueda, y también el dato que hay que insertar. Y devuelve un nuevo árbol binario de búsqueda en donde estará insertado el dato que nos han pasado. Así que lo primero que hacemos es comprobar si estamos en el caso base, el caso más sencillo, cuando nos han pasado un árbol vacío, cuya raíz vale nulo. En ese caso, directamente devolvemos un nuevo árbol que consistirá en un único nodo en memoria dinámica que incluirá el dato que nos han pasado como parámetro. Al devolver eso, estamos devolviendo un nuevo árbol que contiene el dato. Nos habían pasado nulo y devolvemos un nuevo árbol. Y ese nuevo árbol únicamente contiene un nodo que es el que guarda el dato que nos han pasado. Perfecto. Ahora vamos al caso general. Cuando nos dan un árbol que no es nulo, que no es vacío. Ese árbol que nos dan, cuando termine la función, debe contener un nuevo nodo en alguna parte que contendrá el dato que nos han pasado. Pero el árbol que nos han pasado, en principio, no debería cambiar. Vamos a verlo. Lo primero que hacemos es comparar el dato que queremos insertar con la raíz, para ver si es menor o mayor que ella. Y si es menor o mayor que ella, en cualquiera de los dos casos, lo que vamos a hacer es sustituir el hijo izquierdo o el hijo derecho, según el caso, con el resultado de insertar en ellos mismos el dato que queremos añadir al árbol. Pero fijaos que estas dos líneas de código, los dos if, no terminan la ejecución de la función inserta. Lo que hacen es que modifican el árbol que nos han dado. Le añaden algo a su hijo izquierdo o a su hijo derecho. Le añaden algo, pero no terminan la ejecución. La ejecución termina después, pase lo que pase. Termina después devolviendo el mismo árbol que nos habían dado. Esto es lógico, porque si nos dan un árbol y el dato que hay que insertar es más pequeño o es mayor que la raíz, o no es ni más pequeño ni mayor que la raíz, es decir, que es igual que el de la raíz, el árbol que nos dan es el mismo que hay que devolver. Si el dato que nos habían pasado era igual que la raíz, no habremos hecho ninguna de estas dos instrucciones y devolvemos el árbol original. Y si nos habían dado un dato que era más pequeño o más grande que el de la raíz, habremos modificado alguno de sus subárboles, pero no raíz. Claro, cuando se van ejecutando las funciones recursivas y se van modificando los diferentes hijos izquierdos o hijos derechos, en algún momento se alcanza el caso base. Y solo cuando se alcanza el caso base, en el hijo izquierdo o en el hijo derecho, dependiendo de la circunstancia, se guardará la dirección de un nuevo nodo recién creado. En todas las demás llamadas, el hijo izquierdo y el hijo derecho que se va a modificar va a ser el mismo que hemos pasado
porque no se habrá tocado su nodo raíz. No se habrá tocado al ser un dato menor o mayor o igual que la propia raíz, es decir, que el propio hijo izquierdo o que el propio hijo derecho. Fijaos aquí en este ejemplo de cómo se utiliza la función inserta, que partimos de una variable llamada árbol de tipo ABB, que inicialmente vale nulo, es vacío, y ahora hacemos un bucle para insertar en ese árbol 10 números aleatorios. Y todas las inserciones las hacemos igual, hacemos que la variable árbol valga el resultado de insertar en el mismo el número aleatorio. Solo la primera de las llamadas va a modificar el valor de la variable árbol, que es cuando al principio valía nulo. En ese caso, valdrá la dirección del nuevo nodo raíz. El resto de llamadas va a modificar alguno de los subárboles de esa raíz, pero no la dirección original del nodo raíz. Con todo, es más fácil hacer esta llamada 10 veces haciendo la asignación y que solo la primera vez cambie y las demás no, que hacer un if para asignar una vez el nodo raíz y luego todas las demás veces ignorar lo que devuelve la función inserta. Vamos ahora a realizar la operación de supresión en un árbol binario de búsqueda. Y esta operación es más compleja, así que para abordarla primero tenemos que entender cómo encontrar el valor más pequeño de un árbol binario de búsqueda, el mínimo de un árbol binario de búsqueda. Aquí tenéis el caso base y el caso general y quiero que intentéis sacar el código vosotros. Ahora lo explicamos. Bueno, espero que lo hayáis conseguido. Aquí tenéis la solución y fijaos lo que hacemos. Cuando nos dan un árbol binario de búsqueda que no tiene ningún hijo, pues el valor más pequeño estará en la raíz, a no ser que esa raíz sea nulo también porque estemos ante un árbol vacío y en ese caso no hay mínimo. Y cuando tenemos un árbol binario de búsqueda que sí que tiene un hijo izquierdo, el hijo derecho ahora mismo no nos importa, el mínimo de ese árbol va a ser el mínimo del subárbol izquierdo. La forma en la que están organizados los elementos en un árbol binario de búsqueda nos dice que todos los elementos del subárbol izquierdo son más pequeños que los de la raíz. Por lo tanto, lo que hacemos es ir explorando hacia la izquierda, ir estudiando todos los valores que hay a la izquierda hasta que llegamos a un nodo que no tiene ningún otro hijo a su lado izquierdo, por lo tanto, él es el más pequeño del árbol. Y aquí tenemos el código. Cuando nos dan el árbol vacío, devolvemos null. Cuando nos dan un árbol que no tiene ningún hijo izquierdo, entonces el mínimo está en la raíz y devolvemos directamente la dirección de la raíz. Y si no se da ese caso, estamos en el caso general, entonces el mínimo del árbol será el mínimo del hijo izquierdo. Fijaos que esta función no devuelve un valor, es decir, no devuelve el valor mínimo del árbol, sino que devuelve la dirección del nodo que contiene ese valor. Por lo tanto, esta función nos sirve independientemente del tipo de dato que guarde cada uno de los nodos de un árbol binario de búsqueda. A modo de curiosidad os pongo aquí también la misma función sin recursividad. Y os pregunto, para ver si os acordáis del tema de la recursividad, ¿cómo se llamaban las funciones recursivas cuya última instrucción era una llamada a la propia función recursiva? Efectivamente, eran las funciones recursivas con recursividad de cola. Y dijimos que estas eran muy fáciles de convertir a su versión iterativa. Pues aquí tenéis la prueba. Fijaos que lo que hacemos es si nos dan un árbol binario vacío, devolvemos nulo, y si el árbol que nos han dado no es vacío, lo que hacemos es ir recorriendo todos los nodos por el lado izquierdo, por el hijo izquierdo, hasta llegar a uno que no tenga hijo izquierdo. Cuando encontremos un nodo que no tiene hijo izquierdo, es decir, cuando la condición de hijo izquierdo distinto de null no se cumpla, pararemos y devolveremos ese mismo nodo. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo encontrar el mínimo, vamos a ver cómo hacer la supresión en un árbol binario de búsqueda. A diferencia de la inserción, en donde el nuevo nodo siempre era una hoja, cuando vamos a eliminar un dato de un árbol binario de búsqueda, ese dato puede estar en cualquier nodo del árbol, incluidos los nodos internos.
Entonces se nos presentan diferentes situaciones que vamos a ir estudiando de menor a mayor dificultad. Tened en cuenta que después de la supresión el árbol tiene que seguir cumpliendo la propiedad de los árboles binarios de búsqueda. Así que vamos a ver primero qué pasa si queremos eliminar un elemento que está en una hoja. Pues en ese caso es muy sencillo, lo único que hay que hacer es modificar el padre de ese nodo indicando que el hijo pasa a ser nulo, eliminar de memoria dinámica ese nodo y modificar el enlace de su padre para que ya no apunte a él. Hay otro caso que también es bastante fácil y es cuando estamos ante un nodo intermedio pero solo tiene un hijo. Si queremos eliminar el 9 de este árbol, nos encontramos con que está en este nodo y este nodo sí tiene un hijo. Bueno, la solución es muy sencilla. Vamos a hacer que el enlace de su padre deje de apuntar a él y pase a apuntar a su hijo. Lo vamos a saltar, lo vamos a puentear de manera parecida como eliminábamos un nodo en una lista enlazada lineal. Pero hay otro caso que es un poquillo más difícil y es cuando el elemento que queremos eliminar está en un nodo intermedio que tiene dos hijos. En ese caso no podemos modificar el enlace del padre para que apunte a los dos hijos. Tenemos que hacer que apunte solo a uno de ellos. ¿Pero a cuál de ellos? Bueno, la solución es más fácil de lo que parece. En estos casos lo que vamos a hacer es buscar cuál es el sucesor del elemento que hay que borrar. Si estamos borrando el 1, el sucesor va a ser el 2, el siguiente valor más pequeño pero mayor que él, que esté en el árbol. Y vamos a sustituir el valor del nodo que queremos borrar, no borramos el nodo, sustituimos su valor por el del sucesor, de tal modo que este nodo tendrá aquí un 2 y aquí seguirá estando el 2. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a proceder a eliminar del subárbol derecho el sucesor. Es decir, eliminaremos del subárbol derecho el número 2 que ya hemos copiado aquí. Esta operación la vamos a hacer invocando a la propia función recursiva y el sucesor va a ser siempre un nodo que coincida con el caso más sencillo, es decir, que sea una hoja, con el segundo más sencillo, es decir, que solamente tenga un hijo derecho. Así pues, vamos a ver el algoritmo que tenemos aquí y que viene a decir lo mismo que hemos visto ya. Buscamos el nodo de forma recursiva y cuando lo encontramos, cuando llegamos a un nodo que tiene el elemento a eliminar, nos preguntamos si tiene hijos. Si no tiene ningún hijo, lo único que hay que hacer es eliminarlo. Pero tenemos que llevar cuidado de dejar reflejada esa eliminación en el enlace del padre. Es decir, su padre tendrá que apuntar a null después de eliminar este nodo. Si lo que llegamos a encontrar es un nodo que solo tiene un hijo, pues lo que vamos a hacer es sustituir ese nodo por el hijo. Por lo tanto, al padre del nodo que hemos encontrado le vamos a decir que su nuevo hijo es el hijo del que hemos borrado. Y cuando encontramos que el nodo que hay que borrar tiene dos hijos, pues primero vamos a buscar el sucesor, vamos a sustituir el valor de ese nodo por el del sucesor y después vamos a eliminar recursivamente el sucesor que queda en el subárbol derecho. Fijaos que vamos a necesitar encontrar el sucesor, pero encontrar el sucesor va a ser muy sencillo porque siempre coincide con el mínimo del subárbol derecho. Y ya hemos visto antes cómo se calculaba el mínimo de un árbol. Vamos a ver ahora el código, que aparentemente es muy grande, pero vais a ver que es muy sencillo. La función suprime utiliza la misma estrategia que inserta, es decir, devuelve el árbol resultante de eliminar el dato que nos pasan en el árbol que nos han pasado como parámetro. Si el árbol que nos pasan como parámetro es vacío, no tenemos que hacer nada, devolvemos vacío porque no hay nada que eliminar. Y si lo que nos pasan es un árbol que coincide que el dato a eliminar está en su raíz, entonces vamos a plantearnos qué es lo que pasa, los diferentes casos que hemos estudiado antes. Si el hijo izquierdo de la raíz es nulo, es decir, no tiene hijo izquierdo, pues puede ser que tenga hijo derecho o que tampoco tenga ningún hijo, pero lo que vamos a hacer es devolver como resultado de la eliminación el hijo derecho.
Primero nos quedamos con la dirección del hijo derecho, eliminamos el nodo actual y devolvemos ese hijo derecho. De tal modo que si estábamos eliminando en un árbol que consistía en un único nodo y ese único nodo tenía el dato que había que eliminar, vamos a devolver el hijo derecho que será nulo. Por lo tanto, habremos eliminado el nodo actual y devolveremos nulo, que es lo que queda tras eliminar el único nodo del árbol. Si lo que nos habían dado era un árbol que tenía un nodo raíz con el dato a eliminar y tenía un hijo derecho de verdad, vamos a devolver ese hijo derecho. Habremos eliminado la raíz y devolvemos la dirección del hijo derecho. ¿Qué pasa cuando no se cumple esta condición? Si tiene hijo izquierdo, entonces vamos a preguntarnos si tiene hijo derecho. Si no tiene hijo derecho, es decir, solo tiene hijo izquierdo, pues lo que haremos es lo mismo de antes, pero con el hijo izquierdo. Eliminamos el nodo actual y devolvemos el hijo izquierdo, que es el único que tiene. Y si no se cumple ninguna de las dos condiciones, estamos ante el caso más complejo, que es cuando nos han dado un árbol cuya raíz tiene dos hijos. Lo que hacemos es buscar el sucesor de esa raíz, del dato que tiene la raíz, del dato que hay que eliminar, como el mínimo del hijo derecho de la raíz. Y una vez que lo tenemos, sustituimos el dato de la raíz por el del sucesor. Ahora ese dato está dos veces en el árbol, en el nodo raíz y en el nodo que contiene al sucesor. Así que hay que eliminar el nodo que contiene al sucesor. ¿Cómo lo hacemos? Sustituyendo el hijo derecho por el resultado de suprimir en él mismo el dato que es el sucesor. Al final devolvemos A porque lo que habremos hecho será modificar el hijo derecho de A, pero A seguirá existiendo, lo único es que su dato será diferente porque ahora contendrá el que hasta ahora era el sucesor de él mismo. Todo este if, que es el que acabamos de estudiar, se cumple cuando hemos encontrado el dato en la raíz del árbol. Pero efectivamente puede que el dato no esté en la raíz del árbol, sino que esté mucho más abajo. Por lo tanto, cuando no se cumple este if, lo que tenemos aquí es lo mismo que hacíamos para la búsqueda binaria recursiva. Vamos a ir actualizando el hijo derecho o el hijo izquierdo según si el dato buscado es mayor o menor que el de la raíz, con el resultado de suprimir en ese árbol o en ese subárbol el dato que estamos tratando de eliminar. Al final vamos a devolver el mismo árbol que nos han dado porque pase lo que pase habremos modificado el subárbol izquierdo o el subárbol derecho, pero no la raíz. Y vamos a terminar analizando el rendimiento de los árboles binarios de búsqueda, en concreto de las tres operaciones que hemos visto: la búsqueda, la inserción y la supresión. La inserción y la supresión se basan en la búsqueda, por lo que lo más importante es analizar esta operación en primer lugar. Y la búsqueda utilizaba el algoritmo de la búsqueda binaria. Lo que hacíamos era comparar el dato que vamos buscando con el dato que hay en la raíz. Y si es menor, descartamos todo el subconjunto derecho y si es mayor, descartamos todo el subconjunto izquierdo. De esta manera, en el siguiente paso del algoritmo, en la siguiente comparación que hacemos, tenemos un subconjunto mucho más pequeño y empezamos comparando el elemento de la raíz para, tras realizar la misma operación, descartar la mitad de los elementos que nos van quedando. Así, en cada operación de comparación nos quedamos con la mitad de los elementos que quedaban todavía por estudiar. Como podéis imaginar, el orden de complejidad de esta operación no es lineal, es mucho menor. Es del orden del logaritmo de n. Pero será del orden del logaritmo de n siempre que el árbol esté bien equilibrado. Por equilibrado nos referimos a que los subárboles contengan aproximadamente el mismo número de elementos. Este del ejemplo tiene todos sus árboles con el mismo número de elementos. Entonces, imaginad que tuviéramos aquí 1024 elementos repartidos de forma equilibrada. ¿Cuántos niveles tendría este árbol? Pues tendría logaritmo en base 2 de 1024, 10 niveles de profundidad. Por lo tanto, el número máximo de comparaciones que haríamos serían 10 comparaciones. De ahí que la complejidad del algoritmo de búsqueda binaria sea del orden de logaritmo de n. Pero insisto,
Esto solamente funciona cuando el árbol está bien equilibrado. Un árbol binario de búsqueda puede estar mal equilibrado. Este de aquí es un árbol binario de búsqueda que se ha creado insertando los elementos en orden creciente. Y el resultado, como veis, se parece mucho más a una secuencia, a una lista enlazada, que a un árbol binario. En este caso, la búsqueda va a tener un orden de n, porque el árbol binario se ha quedado reducido a una lista, a una secuencia. De ahí que sea muy importante que los árboles estén bien equilibrados para que la operación de búsqueda y por lo tanto la de inserción y supresión sean eficientes. En cursos posteriores estudiaréis cómo conseguir que un árbol se mantenga equilibrado todo el tiempo y de esa manera que sus operaciones sean lo más eficientes posibles. Pero en este curso lo dejamos aquí. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.